Hermanos, que el Señor los bendiga, sean nuevamente bienvenidos a este canal. Hay un cura que creo yo que es el más famoso, llamado Luis Toro, que tiene una frase bastante sonada y que siempre se refiere a los protestantes con ella, que dice: la ignorancia es atrevida. Y siempre dice que nosotros los protestantes somos ignorantes. Pero veremos en este video, en primer lugar, las falacias o la gran falacia, la gran blasfemia que él hace al afirmar que María es la esposa de Dios. La esposa de Dios, de cómo Dios se enamoró, y usted lo va a escuchar. Y claro, él va a dar sus textos bíblicos, sus supuestos argumentos. Pero nosotros, y pasa que nosotros también tenemos la Biblia. Y a través de la Biblia usted se va a dar cuenta de estas mentiras, de estas trampas, porque es un tramposo. Él manipula los textos y le enseña a su feligresía mentiras. Pero sin más, escuche cómo este personaje blasfema, porque lo repito, son blasfemias. Y vea cómo él dice que María es la esposa de Dios. Escuche. Voy a terminar. Cuando ella se presta para ser la madre del Salvador, ella pasa a ser la esposa de Dios. Por María prestar su vientre, dice que pasó a ser la esposa de Dios. Ahora va a decir el por qué y sus supuestos argumentos bíblicos. Escuche. Que esto a los protestantes le cae como agua fría encima. Pero que yo quiero mostrarles con la Biblia. Según dice San Lucas capítulo 1, versículo 30 y del 30 en adelante. Escuche. Lucas 1:30 menciona él. Vea su supuesto argumento. Usted va a ver cómo la Biblia viene a decir que Dios se enamoró. Y eso esperamos. ¿Qué dice la Biblia? Escuche. Dios puso los ojos en ella. ¿Y por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios? Y los protestantes dicen: ¿cómo se le ocurre? Es una blasfemia. Dios no tiene esposa. Dios es eterno, Dios no tiene esposa, Dios no usaría a una de sus criaturas como esposa, aunque él diga que sí y muestre su supuesto texto. Pero le repito, ya veremos también nosotros con la Biblia lo que dice. Escuche. Eso no puede existir. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios sí tiene esposa. No, este cura está loco. Si no se lo comprobar. No está loco. ¿Sabe qué? Hablando en serio, está endemoniado. Preste atención. Con la Biblia, cuando le digo que el gato es blanco, es porque tengo los pelos en la mano. Si yo no supiera que está en la Biblia, no le diría a ustedes que la Biblia habla de que Dios ha querido tener esposa. Escuche lo que está diciendo, que a través de la Biblia él va a demostrar que Dios ha querido tener esposa y que María la eligió como esposa. Y está en la Biblia. Miremos primero lo que dice San Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallado gracia delante de Dios significa Dios puso la mirada en ti, o humanamente hablando, Dios se ha enamorado de ti. Mentira. Dice que ahí en la escritura, cuando Dios dice que el ángel, le dijo a María que Dios había hallado gracia en ella, es que el ángel estaba diciendo que Dios se había enamorado de ella. La Biblia no dice para nada eso. Y aquí este cura tuerce esa palabra para decir que Dios se había enamorado de María, pero es mentira. Ya veremos por qué. Escuche. ¿Y cómo sabemos que se ha enamorado? Porque se ha enamorado tanto que ha querido darle un hijo. Pero la Biblia dice que Dios halló gracia en ella, no que se enamoró. Por eso les digo, él tuerce la escritura. Cuando nosotros vamos a ese pasaje, encontramos que solamente dice que Dios halló gracia en María. Cuando nosotros analizamos esa palabra en su original griego, nos damos cuenta que esta palabra no tiene ninguna relación con el amor eros que se da entre pareja. Mire, si nosotros, por acá la tengo, déjeme leérsela, mire. Esa palabra de hallar gracia, la que se utilizó en ese pasaje, proviene de la palabra charis, del griego charis, que significa gratificante. También alude a aprobación, aprobar, congraciarte, favor
y mérito. La Escritura, amados hermanos, jamás relaciona esa parte de la Biblia cuando dice que María halló gracia ante los ojos de Dios, jamás la relaciona con el amor eros, el amor entre pareja. Pero este cura, porque como él dice, la ignorancia es atrevida y es blasfema. Él dice que ahí la Biblia enseña que Dios se enamoró de María. Miente a sus feligreses, pero como lógicamente sus feligreses no van a tomar la Escritura, sabe que no tiene, pierde. Pero vamos a ver otras evidencias más claras y cómo él las esconde. Pero tenemos una Biblia. Continúa escuchando. Se enamoró de esa mujer, le dio un hijo, pon cuidado. Y ahora concebirás en tu vientre Le dio un hijo, concebirás en tu vientre. y darás a luz un hijo. ¿Y de quién será ese hijo? Vamos a ver. Y llamarás su nombre Jesús. Vamos a ver. Este será grande y será llamado ¿Será llamado? ¿De quién será hijo? Hijo del Altísimo. Ah, será hijo del Altísimo. O sea que de verdad se enamoró. Y se enamoró a tal punto que le dio un hijo. ¡Qué locura! Que por enamorarse Dios le dio un hijo. Para nada. Como ya vimos, la Biblia dice que María halló gracia, halló el favor de Dios. Por eso Dios le concedió que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viniera a través de su vientre. Pero repetimos, el versículo jamás enseña que Dios se enamoró de María. Es una blasfemia. Continúa escuchando. Y ahora en Isaías 54:5 ya estaba profetizado que Dios tendría esposa. Protestante, agarre la Biblia. La Biblia. Agarre su Biblia. Por cierto, sería muy buena idea. Si usted tiene una Biblia, vaya, pause el video, agarre su Biblia y vaya a la cita que va a dar este personaje para que juntos podamos leer lo que dice la Escritura. Ahorita se lo voy a poner, pero para que usted también con su Biblia se dé cuenta de que este sacerdote miente. Preste atención. Si no está en la Biblia, no me crean. Exacto. Pero el creador del mundo ha querido tener una esposa. Y de paso agarró a alguien de sus criaturas. 54:5. Isaías 54:5. Abra su Biblia y lea también usted. Él va a leer un texto. Ojo, que este pasaje jamás habla de María. Jamás. Pero él va a aplicar este texto como si fuera aludiendo a María, refiriéndose a María. Pero es una completa locura. Preste atención. Porque tu marido, ¿quién será el marido? es Vamos a ver si es José. Porque su marido es, tu hacedor. porque tu marido es, Tu hacedor. porque tu marido es. Tu hacedor. ¿Quién es el hacedor de todos nosotros? ¿Quién es el que hizo todas las cosas? Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Porque tu marido es el hacedor. Entonces Dios sería el marido de todos. Pero él va a decir, él ni siquiera se dio cuenta que cometió ese error. Pero ahora él va a decir que Dios, que la Escritura en ese pasaje se refiere a María. Que ese texto es aplicado a María. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir un hijo y será hijo del Altísimo. Entonces, ya en Isaías estaba prefigurado simbólicamente de que Dios iba a tener a una criatura que él mismo hizo, la iba a tener por esposa. Se da cuenta, Isaías 54:5 él dice que como la Biblia dice que tu marido es tu hacedor, ese versículo ya estaba profetizado que lógicamente era María. Pero hermanos, en muchos pasajes de la Escritura, y preste atención a esto, y si usted ha leído el Antiguo Testamento ya se habrá dado cuenta, en el Antiguo Testamento muchas veces se hace referencia al pueblo de Dios o a Israel como la esposa de Dios. Y Dios refiriéndose a él para con el pueblo de Israel como su marido. Es lo que precisamente está tratando este texto de Isaías 54 que leyó, Isaías 54 del 1 al 6. Permítame, voy a agarrar la Biblia y se la leo y me gustaría que siga conmigo estos pasajes. Leamos Isaías 54, vea lo que dice para que se dé cuenta a quién se refiere a Dios cuando menciona que Él es el marido. ¿A quién se refiere? Dice la Escritura.
Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Vea lo que dice el versículo 4, no temas, pues no serás confundida. Imagínese si se refiriera a María este pasaje. Vea lo que dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Vergüenza de tu juventud? Y luego dice, y de la afrenta de tu viudez. ¿Cómo puede referirse eso a María? Que ella se olvidará de la afrenta de su juventud. Dice, y de la afrenta de tu viudez. ¿Acaso María era viuda? Dice, no tendrás más memoria. De la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Este pasaje no se refiere a María, se refiere al pueblo de Dios, a Israel. Sigue diciendo más adelante. Porque si se refiriera a María, escuche, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Acaso María había sido repudiada antes? ¿Alguien se había divorciado de ella? Como dice aquí, ¿había sido abandonada? ¿O no? Pero este personaje, ¿qué hace? Este personaje solamente leyó el versículo 5 que dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Él solamente leyó este pasaje y de ese pasaje se dejó guiar diciendo ¿qué cosa? Que este pasaje se refiere a María y que Dios es el esposo de María. Pero vea también lo que dice el versículo 13, dice, y todos tus hijos. Ellos dicen que María ya no tuvo más hijos. Este pasaje se sigue refiriendo al mismo personaje, que es el pueblo de Israel, pero este cura dice que a María. Pero aquí en el versículo 13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo este cura tuerce las escrituras? Y cómo es un gran peligro. ¿Por qué? Porque termina blasfemando, engañando, como les repito, a sus mismos feligreses. Yo sé que el video se está haciendo un poco extenso, amados hermanos, pero no solamente ese pasaje alude al pueblo de Israel como la esposa de Dios y Dios como su marido o como su esposo. Hay muchos otros pasajes donde enseña lo mismo y Dios se refiere también a ellos como su marido y ellos como su esposa. También, por ejemplo, si leemos Jeremías 31:32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, haciendo referencia a Israel, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Otro pasaje en Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Refiriéndose a Israel como una esposa que la engaña, que lo engaña. Dice también en Jeremías 3 del 6 al 8 dice, me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Dios, comparándose como un marido que le dio carta de divorcio a Israel por sus pecados. También dice la escritura en Jeremías 31 y 32, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y así podríamos leer muchos otros pasajes de la Biblia, amados hermanos, donde Dios
se refiere a Israel o a Judá como su esposa. Y se refiere él hacia ellos como su marido, como su esposo. Por eso les digo, amados hermanos, que es muy triste. Terminemos de escuchar a este sujeto, porque vean lo que continúa diciendo. Y que él iba a ser el esposo. Lo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, ¿qué hago? No lo leyó ¿Qué completo. hago? No lo leyó Entonces, por eso completo. ustedes y yo sabemos que María es la esposa de Dios. Por ese pasaje no puedes concluir con eso. Además que, como ya vimos, no lo leyó completo. ¿Por qué? Porque él solo se daría un batazo en la frente. Ay, amados hermanos, es lo que les digo. Es triste porque este sacerdote tiene engañada a mucha gente. Porque los católicos lo siguen ciegamente, lo que él diga. Pero como ya vimos en la Escritura, lo que dice son mentiras. Y más allá de mentiras son blasfemias. El decir que Dios se enamoró de María, que María es la esposa de Dios, que Dios es el esposo de María y que por eso le dio un hijo, son blasfemias. Este tipo está realmente endemoniado. Yo pienso eso, aunque él no lo sepa, porque son grandes herejías y mentiras las que enseña. Y lo peor es a la gran cantidad de personas que va acarreando junto con él al infierno, porque de Dios nadie se puede burlar, nadie. Pero, amados hermanos, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo ve el tema? Si el video le aportó algo, me gustaría que lo comparta con alguien, con un amigo, con un familiar, con un hermano de la iglesia. También que nos regale un like si le aportó algo el video, si le ayudó en algo, que nos comente qué piensa del tema. Y también, si no se ha suscrito, que se suscriba al canal. Suscríbase al canal para que no se pierdan nuestros próximos videos. Y como siempre, si es la voluntad del Señor, nos veremos en otra ocasión. Que el Señor los bendiga.